Hola a todos y bienvenidos, una vez más, a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, las villanas. Pero no cualquier villana, hoy vamos a hablar de esas turcas malvadas, esas antagonistas de telenovela que nos hacen retorcernos en el sofá, pero que, admitámoslo, secretamente amamos. Sí, ya sé lo que están pensando, pero son terribles. ¿Cómo puedes quererlas? Y es precisamente esa contradicción lo que hace que este tema sea tan fascinante. Vamos a analizar por qué, a pesar de sus intrigas, sus manipulaciones y su maldad pura, estas villanas turcas logran cautivarnos, generar debates apasionados y, en algunos casos, hasta despertar cierta simpatía. Exploraremos los arquetipos que representan, las motivaciones que las impulsan y el impacto que tienen en la trama y en nuestras propias emociones. Así que si eres fanático de las telenovelas turcas, si disfrutas de las historias llenas de pasión, drama y personajes complejos, este es tu vídeo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, un pequeño favor, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos un montón de contenido emocionante planeado para ti. Y ahora sí, vamos a empezar. Las telenovelas turcas han conquistado el mundo con sus historias llenas de pasión, paisajes impresionantes y, por supuesto, personajes inolvidables. Y dentro de ese universo de personajes, las villanas ocupan un lugar especial. No son simplemente personajes malvados, son complejas, multidimensionales y, a menudo, trágicas. Nos hacen odiarlas, sí, pero también nos hacen cuestionar sus motivaciones y, a veces, hasta sentir lástima por ellas. Pensemos, por ejemplo, en las villanas que vemos en las telenovelas que retratan la lucha por el poder en familias adineradas. A menudo estas mujeres han crecido en un entorno donde la competencia es feroz y la supervivencia depende de la astucia y la manipulación. Han aprendido que la bondad y la honestidad son debilidades, y que la única forma de conseguir lo que quieren es a través de la intriga y el engaño. Su maldad, aunque inexcusable, es comprensible en el contexto de su historia y su entorno. Es crucial entender que muchas veces estas villanas son producto de un sistema que las oprime y las obliga a luchar por su lugar. La sociedad, en muchos casos patriarcal, les ha enseñado que para sobrevivir deben ser fuertes y ambiciosas, incluso si eso significa recurrir a métodos poco ortodoxos. Otra característica común de estas villanas es su inteligencia. No son simplemente mujeres malvadas, son estrategas brillantes que planean cada movimiento con cuidado y anticipan las consecuencias de sus acciones. Utilizan su inteligencia para manipular a los demás, para sembrar la discordia y para salirse con la suya. Esta inteligencia es, paradójicamente, uno de los rasgos que las hace tan atractivas para el público. Nos fascina su capacidad para superar obstáculos, para burlar a sus enemigos y para mantenerse un paso por delante. Esa astucia, esa capacidad de anticiparse a los acontecimientos, las convierte en adversarias temibles y, al mismo tiempo, en personajes fascinantes. Es como ver una partida de ajedrez donde ellas son las maestras, moviendo las piezas con precisión y calculando cada jugada. También es importante destacar que muchas de estas villanas turcas son víctimas de las circunstancias. Han sido traicionadas, abandonadas o maltratadas y su maldad es, en muchos casos, una respuesta a ese dolor. Han aprendido a no confiar en nadie y a protegerse a sí mismas a toda costa. Su corazón se ha endurecido por las experiencias que han vivido y han perdido la capacidad de amar y de sentir empatía por los demás. La dureza de su pasado ha forjado su carácter y las ha convertido en mujeres implacables, dispuestas a todo para evitar volver a sufrir. El dolor, la humillación y la traición son motores que impulsan sus acciones y que, de alguna manera, justifican su maldad ante sus propios ojos. Además, hay que reconocer que las villanas turcas suelen tener un estilo impecable. Su vestuario, su maquillaje y su peinado son siempre perfectos, y su elegancia y sofisticación contrastan con su crueldad y su maldad. Esta combinación de belleza y maldad es irresistible para el público, que se siente atraído por su aura de misterio y de peligro. La imagen que proyectan es cuidadosamente construida para intimidar a sus enemigos y para seducir a sus aliados. Su elegancia es una armadura que las protege del mundo exterior y que les permite mantener el control en situaciones adversas. Son mujeres que saben cómo usar su apariencia para obtener lo que quieren y para manipular a quienes las rodean. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor del empoderamiento femenino. En muchas ocasiones, estas villanas son mujeres que luchan contra un sistema patriarcal que las oprime y las discrimina.
Utilizan su inteligencia y su astucia para desafiar las normas sociales y para tomar el control de sus propias vidas. Aunque sus métodos sean cuestionables, su rebelión contra la opresión resuena con muchas espectadoras que se sienten identificadas con su lucha. En un contexto donde las mujeres a menudo son relegadas a roles secundarios, estas villanas se alzan como figuras poderosas que desafían las convenciones y que luchan por sus derechos. Su ambición y su determinación inspiran a muchas mujeres a romper con los estereotipos y a perseguir sus propios sueños, sin importar los obstáculos que se interpongan en su camino. Ahora, vamos a profundizar un poco más en algunos ejemplos concretos. Pensemos en el personaje de **Feride Hilal Agna *** en la telenovela *** Elma ***. Feride, interpretada magistralmente por Edais, es una joven ambiciosa y sin escrúpulos que está dispuesta a todo para escalar posiciones en la alta sociedad. Su objetivo principal es casarse con un hombre rico y poderoso, y para lograrlo no duda en manipular a quienes la rodean, incluyendo a sus propias amigas y familiares. Lo que hace a Feride tan interesante es su capacidad para reinventarse y para adaptarse a las circunstancias. Siempre está un paso adelante de sus rivales y nunca se deja vencer por los obstáculos. A pesar de su maldad, el público no puede evitar sentir cierta fascinación por su astucia y por su determinación. Otro ejemplo notable es ***Saika e 15 *** en la misma telenovela, *** Elma ***. Interpretada por Nesrin Kabadzadeh, Saika es una mujer calculadora y despiadada que no tiene escrúpulos a la hora de eliminar a sus enemigos. Su motivación principal es el poder y el control, y está dispuesta a todo para conseguirlo. Saika es una maestra de la manipulación y sabe cómo usar su belleza y su inteligencia para lograr sus objetivos. A diferencia de Feride, Saika es más fría y distante, y no se deja llevar por las emociones. Su falta de empatía la convierte en una villana aún más temible y, al mismo tiempo, en un personaje increíblemente atractivo para el público. También podemos hablar de ***Hurrem Sultán *** en la serie histórica Mutesem YZYL Hurrem, interpretada por Mary Muzerli y posteriormente por Baide Persin, es una esclava ucraniana que se convierte en la esposa favorita del sultán Suleimán y que llega a ejercer una gran influencia en el Imperio Otomano. Hurrem es una mujer inteligente, ambiciosa y astuta que lucha por proteger a sus hijos y por asegurar su lugar en la corte. Para lograrlo, no duda en eliminar a sus rivales y en manipular a quienes la rodean. Su historia es una mezcla de amor, poder y traición, y su personaje es uno de los más complejos y fascinantes de la historia de la televisión turca. Hurrem es un ejemplo perfecto de cómo una mujer, en un contexto histórico donde las mujeres tenían un papel muy limitado, pudo desafiar las normas sociales y alcanzar el poder a través de su inteligencia y su determinación. Al analizar estos personajes es importante tener en cuenta el contexto cultural en el que se desarrollan las telenovelas turcas. La sociedad turca es una sociedad compleja y contradictoria, donde coexisten valores tradicionales y modernos. Las telenovelas turcas reflejan estas contradicciones y exploran temas como la familia, el honor, la religión y el papel de la mujer en la sociedad. Las villanas turcas son, en muchos casos, un reflejo de estas contradicciones. Son mujeres que se debaten entre las expectativas de la sociedad y sus propios deseos y ambiciones. A menudo se ven obligadas a elegir entre el amor y el deber, entre la tradición y la modernidad, y sus decisiones tienen consecuencias devastadoras. Es crucial recordar que aunque disfrutemos del drama y la intensidad de las villanas, sus acciones tienen consecuencias reales. Sus manipulaciones, sus engaños y sus actos de maldad pueden destruir vidas y causar un sufrimiento inmenso. Es importante no romantizar la maldad y recordar que la bondad, la honestidad y la empatía son valores fundamentales para construir una sociedad justa y equitativa. Las telenovelas, en su afán por entretener, a veces pueden glorificar comportamientos dañinos, por lo que es importante mantener una visión crítica y reflexiva sobre los personajes y las situaciones que se presentan. Sin embargo, también es cierto que las villanas turcas nos ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza humana. Nos muestran el lado oscuro de la condición humana y nos hacen cuestionar nuestros propios valores y creencias. Nos obligan a preguntarnos qué haríamos nosotros en su lugar y si seríamos capaces de mantener nuestra integridad en situaciones extremas. Nos invitan a explorar los límites de la moralidad y a comprender las motivaciones que impulsan a las personas a actuar de manera malvada.
En resumen, las villanas turcas son personajes complejos, multidimensionales y a menudo trágicos. Nos hacen odiarlas, sí, pero también nos hacen cuestionar sus motivaciones y, a veces, hasta sentir lástima por ellas. Su maldad, aunque inexcusable, es comprensible en el contexto de su historia y su entorno. Su inteligencia, su estilo impecable y su rebelión contra la opresión las hacen irresistibles para el público. Y aunque no debemos romantizar la maldad, podemos aprender mucho de estos personajes sobre la naturaleza humana y sobre los valores que realmente importan. Son un espejo que nos refleja nuestras propias luces y sombras, y que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la condición humana. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis de las villanas turcas que amamos. Hemos explorado sus motivaciones, sus estrategias y su impacto en la trama. Hemos visto cómo, a pesar de su maldad, logran cautivarnos y generar debates apasionados. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Realmente aprecio su tiempo y su apoyo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál es su villana turca favorita y por qué? ¿Están de acuerdo con mi análisis? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan. Y antes de despedirme, un último favor: si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Hasta la próxima.